noches. En nombre de la Asociación Peruano-Japonesa y la Embajada de Japón en el Perú, les agradecemos por acompañarnos en la 48ª Semana Cultural del Japón. Hoy tenemos la conferencia Japón 2020, Arquitectura, Tradición y Tecnología, a cargo del arquitecto Manuel Fujii. Nuestro expositor es candidato a doctor en Conservación del Paisaje por Kyoto Institute of Technology de Kioto, Japón, investigador en conservación y promoción del paisaje cultural y conocimientos del paisajismo tradicional japonés. Participó en proyectos de recuperación y promoción del patrimonio en Japón, Vietnam, Tailandia y Macedonia, y en proyectos de promoción en las artes manuales japonesas en Italia, Francia, China. Es profesor de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Ciencias Aplicadas y la Pontificia Universidad Católica. Japón 2020, Arquitectura, Tradición y Tecnología. Actualmente Japón se encuentra entre los países más tecnológicos del planeta. En la presentación de esta noche se verá a través de proyectos arquitectónicos y de ingeniería una muestra cómo ostenta este estatus y cómo lo ha logrado. Espero que disfruten de esta actividad. Le damos pase al arquitecto Manuel Fujii. Muy buenas tardes, minasan konnichiwa. Antes de comenzar mi exposición, quería agradecer a la Asociación Peruano-Japonesa y a la Embajada de Japón en el Perú por esta gran oportunidad. Permitan compartir mi pantalla. Ok, listo, comencemos. Como todos saben, actualmente Japón, o Nihon como los japoneses lo llaman, es uno de los países más desarrollados del planeta. Las personas que han tenido la oportunidad de conocerla se deben haber sorprendido del crecimiento y la capacidad del país, de su cultura, su hospitalidad, sus servicios y cuán modernas son sus ciudades. Pero a la vez, un país donde su gente ha aprendido a convivir con las tradiciones y su cultura milenaria. Hoy quisiera mostrar algunos ejemplos arquitectónicos y de ingeniería respondiendo a las preguntas que se me vienen a la mente cuando hablamos sobre este tema. Responder a preguntas como ¿por qué Japón es un país tecnológico reconocido mundialmente? ¿Cuáles son los elementos o características de la transformación de Japón? ¿Y qué proyectos arquitectónicos demuestran esta capacidad tecnológica? Antes de comenzar mi presentación, quisiera mostrarles un video introductorio. Este video fue elaborado por el Japan House, que es una organización creada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón para difundir los valores y las riquezas de la cultura japonesa actual. Espero que disfruten del video.
En esta oportunidad quería mostrar el video ya que realmente expresa la forma única de la cultura japonesa, donde la tradición y las innovaciones tecnológicas buscan vivir en armonía. Japón 2020 es el título de mi presentación y quería llamarlo de esta manera ya que este año Japón se preparaba para celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio. Han pasado 56 años desde que Tokio fue sede de este gran evento. Y al igual que la primera vez, Japón sorprendería al mundo con las últimas innovaciones para celebrar el gran evento. En 2011, luego del desastre del gran terremoto del norte de Japón, el país quedó totalmente devastado. Japón toma los planes de reconstrucción y reactivación de su economía y al mando del ex primer ministro Abe se propone a la activación económica junto con la promoción del país de forma internacional, logrando hacerse así de los Juegos para el 2020, Tokio 2020. Años después le seguiría la ciudad de Osaka para la sede de la Exposición Mundial 2025. Ante estos dos grandes eventos, lo único que puedo decir es que Japón está de regreso y está de moda. Según el sitio web de investigación tecnológica Think Now, en el 2018 Tokio ocupó el primer lugar en el ranking de las ciudades más innovadoras del planeta y en el 2019 el segundo de la lista. Y esto por su innovación en robótica y en fabricación 3D. Algunas de las innovaciones que podremos ver en Tokio 2020, o mejor dicho, Tokio 2021, ya que debido a la pandemia han sido aplazados para el próximo año. Estas innovaciones son: 1. La implementación de los servicios 5G e inicio de investigación para el 6G. Como todos saben, la guerra comercial entre Estados Unidos y China han puesto en discusión la tecnología 5G sobre la batalla para la hegemonía de las potencias. Japón ha venido desarrollando su tecnología 5G y ya existe o está presente ya en Tokio. Pero no era posible competir con Huawei, que como saben es una empresa china, empresa líder del hardware 5G, para poder exportar esta tecnología al mercado mundial debido a sus altos costes. Las últimas noticias que hemos oído es que Inglaterra ha pedido a Japón su apoyo en el desarrollo de la red 5G en su territorio y así mantener la seguridad de sus redes. Ante esta noticia, empresas como NEC, NEC o Fujitsu participarían de esta gran oferta. La empresa Rakuten, también japonesa, ha desarrollado plataformas 5G con la existencia con las actuales redes existentes 4G que están en el país. Y finalmente la empresa NTT, la empresa de telecomunicaciones más grande del Japón, anuncia las primeras investigaciones para el desarrollo de la tecnología 6G y llevar a Japón a la vanguardia de las telecomunicaciones. Otro de las innovaciones que tendremos en Tokio 2021 es la robótica como nueva fuerza de trabajo. Cuando hablamos de Japón es necesario mencionar sus gustos por los robots. Y debe ser así, ya que los japoneses crecen rodeados de una cultura relacionada a ellos. Personajes tan conocidos como Astro Boy, Doraemon o Evangelion son parte de la vida de los japoneses. En las fotos vemos varios de estos robots. En la parte superior izquierda, el Asimo de Honda, que es conocido por ser el robot con el que el presidente Barack Obama jugó a la pelota. El Pepper de SoftBank,
que ya la vemos en las tiendas atendiendo a sus visitantes. El pequeño de Volta, de las propagandas de pilas de Panasonic, escalando el Gran Cañón en Estados Unidos. Y finalmente el Robert, no sé muy bien cómo se pronuncia, creo que es Robert, pero es R-O-Bert, como oso. El robot en forma de oso que ayuda a los mayores en sus quehaceres diarios. El Orihime de Kentaro Yoshifuji es un proyecto interesante que ha recibido el apoyo de muchos japoneses. La primera cafetería que utiliza robots dirigidos a distancia por personas con discapacidades físicas graves, una iniciativa de asistencia social y que permite trabajar a las personas que lo quieren hacer, pero que debido a algún impedimento físico no lo pueden hacer. Lo que se busca con este proyecto es incentivar la participación social de los más olvidados. Y finalmente tenemos al Gundam, un robot del anime de culto por muchos japoneses. En sus fábricas de Yokohama, la Gundam Factory ha creado un personaje a escala real, 20 metros de altura, y este se mueve y camina, y será la atracción de la presentación para los Juegos de Tokio 2021. Voy a mostrar este video. Definitivamente es alucinante lo que los japoneses están desarrollando actualmente. Luego tenemos las algas como fuentes de combustible para el transporte aéreo y de buses. Cuando se trata de algas, el japonés es un experto. Según las investigaciones de los posibles usos de algas como fuentes de energía, se concluyen que las algas se caracterizan por el consumo de dióxido de carbono y estos pueden ser transformados como biodiesel o biocombustibles. El uso de algas reduce al 70% los gases de efecto invernadero a comparación de los combustibles derivados del petróleo. Y la empresa Boeing, en conjunto con la ciudad de Tokio y algunas otras 40 organizaciones, entre ellas el JAL o Japan Airlines y el All Nippon Airways, que es el ANA, y la Universidad de Tokio, planea la utilización de algas como combustible para los aviones que movilizarían a los turistas y a los deportistas para estos juegos. Luego, la inteligencia artificial y los vehículos autotripulados. Aquí vemos una fotografía del ministro de Medio Ambiente, Koizumi Shinjiro, saludando desde el interior de un vehículo autotripulado en un juego de béisbol. También están los vehículos voladores como una nueva forma de transporte. Las especulaciones con respecto a las Olimpiadas afirmaban que el pebetero olímpico sería prendido por un vehículo volador. Esperemos que pase. Luego tenemos la promoción del maglev, tren de levitación magnética y un nuevo sistema de transporte para el mundo. También conocida como el Chuba Shinkansen o el Línea Shinkansen. Este es un sistema de trenes, o es el sistema de trenes más veloz desarrollado por el JR,
En el 2015 alcanzó el récord de 603 kilómetros por hora. Las obras comenzaron en el 2014 y las redes de Tokio a Nagoya están planeadas para ser finalizadas en el 2027 y luego hasta Osaka en el 2037, conectando Tokio y Nagoya en 40 minutos y Tokio-Osaka en 67 minutos, con una velocidad máxima de 505 kilómetros por hora. Las ventajas del sistema de trenes, primero, es la movilización de grandes masas a la vez, la reducción de los tiempos de viaje, ya que se evita la congestión vehicular y comparada con los aviones, su baja contaminación, y estas estaciones de trenes pueden ser construidas dentro de la misma ciudad. En sus 60 años de existencia del Shinkansen, este ha transportado a más de 10.000 millones de personas y no ha tenido un solo accidente fatal. Y lo más sorprendente es que actualmente es el sistema de transporte más puntual del planeta. Japón ha visto en esta industria las migas de la exportación y han habido varios países interesados en el sistema. Taiwán es uno de ellos, el primero de ellos, que importó el sistema de Shinkansen en el 2007. En el 2021 se planea iniciar las obras de construcción del Shinkansen en Texas, uniendo las ciudades de Dallas con Houston. Y en la India hay un plan para conectar las dos ciudades más grandes de la India, que es Ahmedabad y Mumbai. Aquí también quisiera mostrarles un video del Chuo Shinkansen cuando llega a la máxima velocidad. Ok. Luego tenemos la comunicación sin barreras. Como les comentaba, aquí podríamos ver otra de las innovaciones que tendría las innovaciones para Tokio 2021 es la comunicación sin barreras. Como saben, actualmente, el año pasado, Japón recibió la cantidad de 32 millones de turistas, prácticamente toda la población del Perú. Y a comparación de hace 10 años, este número se ha cuadriplicado. Las empresas japonesas, ante la llegada de estos turistas y estos atletas y las barreras del idioma, han visto necesarios la implementación de estos aparatos de traducción simultánea. Y ante la pandemia, lo que está ocurriendo es que estos aparatos sean incluidos dentro de estas mascarillas. Okay. Luego les contaba de que NHK, el canal nacional de Japón, está pensando transmitir por primera vez los Juegos Olímpicos en 8K. Mientras que en el Perú se habla todavía del 4K, en Japón ya se está hablando del 8K. Okay. Continuando, quisiera explicar a través de ejemplos de arquitectura e ingeniería por qué en Japón ocurre esta transformación tecnológica y qué motiva al japonés al desarrollo y la mejora continua. El que sigue, por favor.
Una de estas características, creo yo, es la relación íntima con la naturaleza y su entendimiento. La siguiente, por favor. Como saben, Japón es un país con un clima extremo y sus 4 estaciones muy marcadas. En el invierno se tiene mucha nieve, especialmente en el norte. Durante la primavera los helechos son una atracción de los parques japoneses y los turistas que llegan al país. En el verano, altas temperaturas que pueden llegar a los 35 grados azotan el archipiélago con grandes tormentas y lluvias torrenciales. En el otoño, finalmente, los árboles comienzan a enrojecer y en cada caída de sus hojas nos recuerdan que el invierno está muy cerca. Aquí podemos ver los campos de arroces tradicionales en Japón. El que sigue, por favor. Debido a este clima extremo, la arquitectura ha sabido moldearse a esta situación. La arquitectura tradicional japonesa es caracterizada por el uso de materiales naturales, principalmente la madera. Las altas temperaturas de verano han hecho de ellas la flexibilidad que ahora las conocemos, con sus puertas corredizas y rebatibles. Los aleros, que los podemos ver aquí, nos ayudan a evitar las lluvias y permiten protegernos del sol. Los pisos altos para poder ventilar las casas y evitar las enfermedades. La que sigue, por favor. El engawa o terraza es el espacio intermedio entre el interior y el exterior. Justo podemos ver la imagen del engawa o de la terraza japonesa. En el verano estos permanecen abiertos para recibir las brisas que soplan del sur mientras uno disfruta de la vista del jardín japonés. Esta íntima relación y entendimiento de la naturaleza han obligado a los japoneses a al acondicionamiento permanente de sus edificios. El que sigue, por favor. Y estas prácticas las vemos también en la arquitectura contemporánea. Aquí muestro el moderno y recién estrenado Estadio Olímpico de Tokio. Fue terminado de construirse en diciembre del año pasado, a 9 meses de los Juegos Olímpicos, o de los que iban a ser los Juegos Olímpicos. Este edificio, diseñado por el arquitecto japonés Kengo Kuma, el estadio estuvo envuelto en unas controversias debido a la cancelación del primer proyecto de la arquitecta iraní Zaha Hadid. Si recuerdan, tenía la forma de un casco de bicicleta y criticado por los altos costes de construcción y por el tamaño de este y la relación con el entorno. En el caso del arquitecto Kuma, diseña un estadio más controlado y que busca camuflarse dentro de los futuros árboles que se han plantado alrededor. Y ha utilizado la madera como material principal y como recubrimiento de las estructuras. El que sigue, por favor. La mimetización o el camuflaje no es solo externo, sino por dentro también. Los asientos han sido diseñados para dar la sensación de que uno está en un bosque caminando bajo los árboles. Y el techo, una especie de alero gigante recubierto de madera, protege al espectador del clima extremo, ya que en el verano en Japón puede llegar a temperaturas mayores de 35 grados. El siguiente, por favor. Aquí observamos unas imágenes que justamente entre el techo y los asientos y por debajo de los asientos se permite la entrada del viento libremente, generando lo que conocemos como un efecto chimenea que hace que el viento frío empuje al aire caliente para que se desplace hacia arriba y se ventile de forma natural. Estos sistemas los encontramos en las casas tradicionales japonesas a través de sus jardines. El que sigue, por favor. Aquí vemos algunas imágenes de las terrazas o del exterior del estadio, donde las terrazas están expuestas
y son recubiertas por una vegetación para proteger del sol a los transeúntes. Y finalmente se planea una transformación de áreas verdes alrededor del estadio para dar la tranquilidad y la armonía con el entorno. ¿Ok? El que sigue, por favor. Ok. Otra de las características que he encontrado dentro de la arquitectura japonesa es el ánima y el respeto por todas las cosas. Los primeros japoneses creían en la práctica del animatismo. ¿Y qué es el animatismo? El animatismo son unas creencias tribales donde se le atribuía un espíritu o conciencia humana a los objetos inanimados. Estos eran personificados y se les daba una personalidad a los objetos naturales. Si alguno de ustedes ha visto la película La princesa Mononoke de Hayao Miyazaki, entenderán que son estos pequeños personajes que aparecen en el bosque sagrado y que acompañan a la princesa Mononoke y Ashitaka, los personajes principales de la película. El que sigue, por favor. Luego aparecería el shintoísmo, que es una evolución de este animatismo, y el shintoísmo es un culto a todas las cosas naturales, a través del reconocimiento del dios o del kami en estos elementos naturales. Aquí vemos un jardín japonés con una piedra, y el japonés cree que estas piedras también tienen de algún tipo de espíritu o alma. Y junto con el budismo y el shintoísmo son las dos religiones más grandes del Japón. ¿Ok? El que sigue, por favor. Y por esta fascinación y respeto por todas las cosas inanimadas, se ve reflejada especialmente en los robots, ¿no? En los autómatas, llegando a creer que finalmente todo tiene alma y que puede ser desarrollado. Aquí vemos a los cariñosos Lobots, que es la última invención robótica japonesa, y su único fin es ser querido por sus propietarios. ¿Ok? Luego, a ver, el que sigue, por favor. Otra de las características que me parece muy importante reconocer en la cultura japonesa es la búsqueda de la perfección y la belleza de lo imperfecto. En la cultura japonesa se considera que la belleza artificial nunca será sustituto de la belleza natural. Pero tanto como este respeto por las cosas inanimadas, estas tienen una belleza única, según cómo se observan. Recordemos la piedra en el jardín japonés. Pudo ser una piedra cualquiera en un lugar cualquiera, pero al ser colocado y mostrado de esta manera, comienzan a demostrar su verdadera belleza. La que sigue, por favor. La ceremonia del té es una de las ceremonias más tradicionales japonesas, para servir el té y tener un momento de comunicación y armonía con los demás. Pero esta búsqueda de la perfección a través de la ceremonia hacen de él un arte único, donde los diferentes elementos se van relacionando y formando un elemento integral. La filosofía Zen, que influye en esta ceremonia del té, entiende que la práctica y esta búsqueda de la perfección en la práctica constante es es una forma de iluminación humana. Aquí podemos ver un chaguán o una vasija raku para la ceremonia del té. Obsérvense que no es un objeto visualmente simétrico, sino en la simetría se encuentra en la imperfección está de alguna forma la belleza, ¿no? El siguiente, por favor. Uno de los valores estéticos de los japoneses es la belleza de lo imperfecto, como mencionaba. Y una de las expresiones que muestra esta forma de pensar es el kintsugi, el arte de Resane que valoriza la belleza de las cicatrices. Los utensilios rotos son resanados con laca japonesa y cubiertos con una capa de oro, como vemos en el jazón de la ceremonia del té.
produciéndose así una nueva belleza única única, diferente a los objetos originarios. Pero esta forma de ver las cosas es una capacidad propia ante situaciones que muchas veces son las inesperadas o los errores que cometemos en la vida. Lo importante es sobrellevar estos momentos y entender que estas heridas o estos errores serán oportunidades para crecer y seguir adelante. La que sigue, por favor. Yamanaka Shinya, el descubridor de las células madres pluripotentes inducidas, o llamamos las células IPS, fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina del 2012 por esta investigación. Japón actualmente tiene un total de 27 galardonados y es el sexto país con mayor número de premiados, muchos de ellos en las ciencias, y prácticamente todos recibieron el premio luego de la posguerra. Se dice que la noticia del primero de ellos, del primer galardonado, el físico Hideki Yukawa, quien lo recibiría a un año de acabado la guerra, traería a Japón un aliento de felicidad y recuperación para el pueblo japonés. Recuerdo que Yamanaka, en varias de sus entrevistas, dice, y leo: puedo ver cualquier fracaso como una oportunidad. Como científicos no queremos repetir lo que hacen otras personas. Queremos ser lo más únicos posibles, pero en realidad pensar en algo único se está volviendo cada vez más difícil. Ahora puedo ver cualquier fracaso como una oportunidad. Ese resultado te enseñará algo más, algo nuevo. Luego de 9 fracasos debe haber un resultado exitoso. Lo importante es seguir tratando. Recordando que lo importante en la vida es el intentar buscar continuamente la perfección y el resultado, y que los errores son oportunidades. Allí está la belleza de lo imperfecto. El siguiente, por favor. Otra de las características propias del japonés es la resiliencia. Esta característica se relaciona con la anterior, y la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias trágicas como la muerte de un ser querido, un desastre o un accidente. Una manera de adaptarse positivamente a situaciones adversas. ¿Y por qué la resiliencia es una virtud que caracteriza al japonés o al Japón? Como saben, Japón es un país que ha sabido ser fuerte ante sus desastres. Encontrándose en el llamado Cinturón del Fuego del Pacífico, es uno de los países con mayor cantidad de desastres naturales. El país ha sobrevivido a diferentes acontecimientos naturales y tragedias como fueron el gran terremoto de Kanto en 1923, con más de 105.000 pérdidas humanas. La derrota de la Segunda Guerra Mundial, quedando totalmente devastado económica y socialmente. La invasión de los Estados Unidos, la burbuja económica a finales de los 80, los terremotos de Kobe en 1995 y finalmente en 2011 el gran sismo y tsunami de Tohoku. Pero en cada situación el país, Japón, aprendió a sobrellevar, aguantar y renacer de sus tragedias. Y también, aprendida la lección, ha sabido aprovecharlas. La siguiente, por favor. Quiero mostrar este trabajo o este proyecto. Es un megaproyecto que se construye como respuesta ante los avatares de la naturaleza. La ciudad de Tokio, construida sobre varios ríos, cada año era azotada por tifones, y la bahía de Tokio era prácticamente tierra ganada al mar. Las inundaciones eran algo común y que generaba pérdidas económicas inimaginables. Este proyecto, conocido como el GCANT, es un sistema diseñado para reforzar las defensas contra las inundaciones que ocurren en Tokio y en las zonas aledañas. Por favor, la siguiente. El canal de descarga es un sistema de desviación de aguas subterráneas y es el más grande del mundo.
Se necesitaron 17 años y un costo de más de $2.000 millones para su finalización en el 2005. El proyecto se despliega a lo largo de 6.4 kilómetros de túneles y están conectados a 5 ríos de Tokio, los que vemos en la fotografía: el Ochi-Komo, Kotone, el Kuramatsu, el Nakagawa, el Arakawa, y todas estas aguas son drenadas al río Edo. El que sigue, por favor. Las aguas se depositan en grandes pozos verticales, las que podemos ver en la fotografía, y cada uno tiene una profundidad de 65 metros bajo la superficie de toda la ciudad de Tokio. Se dice que es tan grande que cada uno de estos reservorios puede contener a toda la Estatua de la Libertad en su interior. Siguiente, por favor. Estos desagües están conectados por un túnel subterráneo de 4 millas de largo, a través del cual viajan el exceso de agua de las fuertes lluvias y luego son recolectados en este gran reservorio que podemos ver en la imagen de la persona, y pueden imaginar el tamaño que tiene este reservorio, llamado también la catedral subterránea. Siguiente, por favor. Estas fotografías muestran la calidad y la capacidad de la ingeniería japonesa. Observen el tamaño de estas columnas, el tamaño de la fosa y los túneles que se conectan a través del subsuelo. La que sigue, por favor. Finalmente, el agua que llega a estos reservorios es bombeado al río Edo a una velocidad combinada de 53.000 galones por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de este motor, todo el agua que se acumula en estos reservorios son retirados al río Edo. Y lo que hace este aparato es drenar el agua, y podríamos decir que una piscina olímpica podría ser drenada en 12.5 segundos a través de este aparato, propio de la ingeniería nipona. La que sigue, por favor. Luego quisiera hablar de la cultura milenaria y el aprendizaje del pasado. Podemos pasar a la siguiente. Quería mostrarles el proyecto de Tokyo Skytree, actual símbolo de la modernidad japonesa, terminado en el 2012 para albergar a las nuevas antenas y señales digitales de televisión, de las señales digitales actuales que tiene Japón. Su diseño fue trabajado por la empresa Nikken Sekkei, la empresa de arquitectura más conocida en Japón, y desarrollada por la corporación Obayashi, donde tuve la oportunidad de hacer algunas de mis prácticas preprofesionales. La que sigue, por favor. Como podemos ver en la foto, Tokyo Skytree reemplaza a la antigua torre de Tokio, que fue el símbolo de la ciudad de Tokio de posguerra. La nueva torre, de 634 metros de altura, supera al doble los 333 metros de su antecesora, la torre de Tokio. La que sigue, por favor. El desafío de la nueva torre fue, a diferencia de la torre de Tokio, es que esta estaba construida en una zona urbana bastante densa, con pequeñas viviendas, y a diferencia de la torre de Tokio, el terreno, que era un cuadrado de 98 metros de lado en el caso de la torre de Tokio, para el caso del Skytree, el espacio asignado eran 60 metros, 98 metros de lado por cada lado. En el caso del Skytree eran 60 metros por cada lado. Y sus diseñadores, para lograr un mayor aprovechamiento del área construida, lo construyen con 3 patas en forma de triángulo, y así dentro del área obtienen 68 metros por cada lado. Estas 3 patas van girando y aproximadamente a los 300 metros de altura
este triángulo se transforma en una planta circular. Como pueden imaginar, las tres patas de la torre comienzan a girar y a los 300 metros completan un círculo. ¿Ok? O sea, su estructura se tuerce y crece hacia el cielo. La torre cuenta con dos miradores que están escritos acá, el primero observador a los 350 y el segundo a 450. Y actualmente son la atracción de la ciudad de Tokio y se ha convertido en el observatorio más alto de Japón. Y en la planta baja se ha construido un complejo comercial. La que sigue, por favor. Otro de los desafíos de la torre es su respuesta ante los sismos. Como se sabe, el 10% de los sismos en el mundo ocurre en Japón. Según la ingeniería de sismos, existen tres estrategias para el diseño antisísmico. Una es la construcción resistente ante los sismos, y esto se logra reforzando las bases del edificio, o sea, cuánto el edificio puede resistir ante los movimientos del sismo. El segundo es el aislamiento de su base, que es evitar el contacto del edificio o con el suelo. Y esto se logra separando el edificio del suelo a través de unos disipadores antisísmicos. Y la tercera estrategia antisísmica que existe es la reducción y la supresión del movimiento sísmico, que es la absorción y la disminución de los movimientos sísmicos. Como ejemplo tenemos a las piscinas en lo alto, en los edificios, los péndulos o los tanques elevados, ya que el ritmo de las ondas de los movimientos del agua son más lentos que los de los sismos. Entonces, el edificio se mueve con una velocidad, mientras que todos estos sistemas ayudan a que el edificio se mueva a otra velocidad y absorba las fuerzas del sismo, ¿no? En el caso del Tokyo Skytree, es característico esta estrategia a través del sistema de Shinbashira o pilar central. Es un sistema que se observa en los antiguos templos, o mejor dicho, en las pagodas antiguas japonesas. Como podemos ver en el templo de Horyuji, en Nara, eh, es, eh, es este pilar central y todo el edificio de alguna forma no se separa de este pilar, y cuando ocurren los movimientos del sismo lo que hace es que el edificio oscila con un tipo de movimiento, pero el pilar central tiene otro tipo de movimientos y así absorbe las energías del sismo. Pero esto es una invención de hace 1300 años y fue construido, el primer momento que se construye fue hace 1300 años en el templo de Horyuji, comisionado por el príncipe Shotoku Taishi, que es el príncipe que trae el budismo al Japón, y construido por la empresa Kongo Gumi, que luego voy a hablar de esta empresa. El siguiente, por favor. Otra de las características de la torre es que sus tres columnas van girando, pero la curvatura no son iguales entre ellas, generando lo que se llama un peralte y una curva entre ellas. Como podemos ver en la fotografía, el peralte es la barriguita, o como dicen, el ensanche, y la curva es la inclinación, ¿no? Según explican los expertos, las curvas están inspiradas en estas espadas samurái, y el peralte o el ensanchamiento del diámetro en la parte central son propias de las columnas de los templos antiguos. Con esta curvatura logramos la resistencia a la compresión, que es la fuerza de empuje del peso, y la tracción, la fuerza de jale de las fuerzas verticales. Lo que hace el edificio es resiste la presión, la fuerza que viene del peso, y la tracción, que es lo que jala cuando hay un movimiento sísmico. La siguiente, por favor. Cultura milenaria y la transmisión del conocimiento. La siguiente, por favor. Aquí observamos el pueblo de Shirakawa-go en la prefectura de Gifu, con su arquitectura tradicional de estilo Gassho, o Gassho, que significa rezo.
ya que estos techos tienen la forma de las manos en forma de rezo. Y este pueblo es nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1995. Por favor, la que sigue. Pero no solo su arquitectura es lo interesante de este pueblo, sino también el sistema comunitario para la conservación de las viviendas, ya que cada cierto periodo los techos de las casas deben ser cambiados con ayuda de todo el pueblo debido a su deterioro. Los techos construidos de carrizo, el carrizo es un material muy parecido a la totora, pasan por un proceso de recolección, selección y secado, y los periodos del cambio de estos techos son entre aproximadamente 20 y 30 años. ¿Y por qué 20 y 30 años? Ya que es el periodo que se requiere para que los materiales hayan crecido lo suficiente y para ser extraídos y recolectados. Y también es el tiempo que se requiere para que una generación crezca, para que los hijos crezcan y la información o el conocimiento sea transmitido hacia ellos a través de este proceso tradicional. Para el cambio de los techos es necesario la ayuda de la comunidad, sabiendo que algún día la ayuda será correspondida a la hora que le toque a la persona que ha ayudado a cambiar su techo. Y a este sistema comunitario se le llama yui. Yui en japonés significa tejido o amarre. ¿Ok? El que sigue, por favor. Ahora pasamos al templo de Ise, el santuario principal y la sede religiosa de la familia imperial, pero a la vez su presencia es la representación del simbolismo religioso y arquitectónico del Japón. Los edificios del santuario son renovados en un ciclo de 20 años. Esta práctica ha perdurado desde hace más de 1300 años, actualmente siendo el edificio número 62 de su generación. Según la creencia Shinto de que la naturaleza muere y renace. Siguiente, por favor. Disculpen un ratito. Sí, queríamos explicar en esta fotografía, podemos ver los dos edificios y antes de retirar el edificio del fondo, primero en un periodo de 7 años se construye el nuevo edificio y luego se descarta el edificio anterior. Y es por eso que se encuentran los dos edificios a la par. ¿Ok? A esta ceremonia se le llama el Shikinen Sengu, que es el cambio de santuario por cada 20 años. El que sigue, por favor. Dentro del cambio del Shikinen Sengu está la ceremonia del Yotosai, que es un ritual propio de toda la arquitectura tradicional, y es el levantamiento del casco del edificio y el permiso al dios para la ocupación del espacio y pedir la prosperidad de la nación. En la imagen vemos cómo los involucrados participan en el levantamiento de la viga principal y las cuerdas que observamos, las dos cuerdas que observamos, son utilizadas para medir las distancias de la viga principal hasta el torii, que es el gate o la entrada al gran templo. El que sigue, por favor. Como mencionábamos, el grupo Kongo-Gumi, en Japón se encuentra la empresa más longeva del mundo, Kongo-Gumi, fundada en el año 578 después de Cristo, 1428 años de existencia. Es conocida por sus obras de construcción de templos. Entre los edificios construidos están los templos de Horyuji, el que habíamos mostrado, en Nara, y el castillo de Osaka, que estaba también en la primera diapositiva de inicio. El que sigue, por favor. La transferencia del conocimiento se desarrolla a través de generaciones, de maestros a pupilos. Estos procesos duran toda la vida y en el caso japonés ellos entienden que el presente es el resultado de este proceso. La transferencia del conocimiento es un ejercicio humano en beneficio de la sociedad para su desarrollo y sobrevivencia. Y estos son generadores de nuevas ideas y avances para la sociedad. Como podemos ver, aquí hay un maestro y un pupilo mostrando las artes de la carpintería japonesa.
La que sigue, por favor. Sí, finalmente quisiera hablar de esta idea, lo que es la localización. Es un término que nace de la composición de dos palabras, que es la globalización y la localización, y que se desarrolla en la década de 1980 dentro de las prácticas comerciales y culturales de Japón. Ante el crecimiento económico japonés y la apertura a los mercados internacionales, Japón ve la necesidad de entender el mundo y comprender cuáles son sus roles y responsabilidades como parte de un grupo mayor. Cada uno debe actuar de forma responsable desde el lugar donde se encuentra. Ok, el que sigue, por favor. Quería contarles un poco mi experiencia. Tuve la oportunidad de vivir en Japón por 8 años en la ciudad de Kioto, antigua capital de Japón y capital de la cultura tradicional japonesa. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la zona de Kansai, que incluye las ciudades de Kioto, Osaka y Kobe, que son la sexta zona de mayor innovación tecnológica del mundo. Tokio ocupa el primer lugar. Sin embargo, yo mismo me preguntaba por qué una ciudad como Kioto, llena de templos Shinto, a decir verdad, templos Shinto y budistas, aproximadamente 3.000 templos, y con costumbres arraigadas y conservadoras, puede ser un centro de innovación mundial. Acá vemos la foto de Kioto, la antigua capital. Por favor, la que sigue. Y la respuesta a la que llego es la educación. Kioto, al igual que la cantidad de los templos, es la sede de las principales universidades del país. La Universidad de Kioto es considerada con la Universidad de Tokio las dos universidades principales del país. En Kioto hay un total de 41 universidades y otras escuelas de diferentes ramas. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Tecnológico de Kioto, una pequeña universidad de aproximadamente 3.500 alumnos en ese entonces. Especializada en el arte y las ciencias, la universidad se forma de dos escuelas técnicas, la de ingeniería y la textil, ya que Kioto es una ciudad conocida por los kimonos y su industria textil. Aquí podemos ver la sede de la universidad, el del Instituto Tecnológico de Kioto, al norte de Kioto. La que sigue, por favor. En mi experiencia en la universidad, teníamos claro cuál era la responsabilidad de la universidad. Una universidad bastante pequeña en tamaño, pero con temas de investigación de diversos y propios temas. Que se encuentra en una de las ciudades más tradicionales de Japón, una cultura milenaria y única. La universidad desarrolla tecnologías propias con una visión global, pero desarrolladas en un ambiente muy local, con esta íntima relación con la comunidad y constante aprendizaje de las costumbres y conocimientos propios del lugar, que eran Kioto. Kioto, con sus más de 3.000 templos y más de 40 universidades, es la sede de empresas tan emblemáticas como Nintendo o Kyocera, y es un ejemplo de convivencia entre la modernidad y la tradición. Y lo más importante es la visión de su gente y el esfuerzo para lograrlo. Aquí muestro algunas de las investigaciones que el Instituto Tecnológico de Kioto está realizando, y las últimas noticias que me han llegado es que la universidad ha descubierto una bacteria que se come los plásticos y podría de alguna forma ayudar a la conservación de las playas de este contaminante que es el plástico. Ok, la siguiente, por favor. Con esto termino. El día de hoy quería compartir con ustedes algunas ideas de las razones por las que Japón pudo transformarse en una potencia tecnológica y, y cómo seguirá transformando algunas de las ideas y tecnologías más innovadoras del planeta. Claro está, entendiendo las necesidades y responsabilidades de la constante mejora y la superación. Y creo que hay mucho que podemos asimilar y aprender de esta gran cultura. Muchas gracias por su atención. Si hubiese algunas preguntas, o ya estamos por cerrar. Arquitecto, muy buenas noches. Sí, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
quería hacer una consulta. Aquí tengo una consulta para usted. Sí. Por parte, la pregunta es, en su opinión, ¿cuál sería el aporte tecnológico al mundo por parte de Japón en lo referente a la arquitectura? Con respecto a la arquitectura. Sí. Yo creo que el japonés, a la hora de desarrollar la tecnología en la arquitectura, siempre está de una forma pensando en la armonía del entorno. Si vemos de alguna forma por qué el proyecto del estadio de Tokio, del arquitecta iraní, que en sí era un estadio muy interesante, no se logró construir, era por la escala que tenía esta. En ese sentido, muchos japoneses pidieron que se construyera un estadio que de una forma entrara en comunicación con el medio, con el entorno. Entonces ellos siempre están pensando en la importancia del entorno y la sostenibilidad ya sea de los materiales, la sostenibilidad de los sistemas constructivos, el aprendizaje de las costumbres y todo lo que se ha venido, eh, como diciendo, juntando como bagaje de conocimiento. Espero que responda la pregunta. Gracias, arquitecto. Muy interesante la exposición. Más bien, dentro de su exposición, usted habló sobre una prefectura, sobre la prefectura de Gifu, en la cual el proceso de construcción era de generación en generación. ¿Esta práctica es extendida en todo el país de Japón? Sí, especialmente en los pequeños pueblos donde la arquitectura tradicional o las casas tradicionales que se llaman minka eh, necesitan de ser construidos o reconstruidos cada cierto tiempo. Entonces, en ese sentido, es necesario el apoyo de toda la comunidad. Y es muy interesante ya que toda la comunidad participa y también hay una ofrenda hacia Dios, pero a la vez también, ¿cómo decirlo? Luego del apoyo hay como una fiesta, una reunión en donde el dueño de la casa agradece a todos los que han participado, ¿no? Entonces también es una forma de comunicación entre la comunidad, toda la comunidad se conoce, todo el mundo apoya y sabe que en el momento que la otra persona le toca, todo el pueblo va a continuar apoyando, ¿no? Pero también a la vez decir que estos tiempos o estos periodos de reconstrucción tienen un tiempo donde podemos entender que es el tiempo justo o necesario para que estas costumbres o estos sistemas o estas técnicas de construcción sean transmitidas a otras generaciones. ¿Ok? Por eso es que entendemos que la transmisión del conocimiento, en el caso japonés, ha durado toda la historia, porque gracias a estos sistemas han hecho que todos los conocimientos queden y se transmitan a través de las generaciones. Arquitecto, muy interesante. Muchas gracias por sus apreciaciones, sus respuestas. Aquí también me han alcanzado otra pregunta. Sí, ¿Qué edificio considera usted que sea el más interesante o innovador de Japón? Ah, es una pregunta bastante complicada porque tengo varios que me parecen muy interesantes. Eh, bueno, sí, podríamos hablar, la lista es muy larga, pero si tuviéramos que mencionar algunos, pues eh, podríamos decir que muchos edificios en Tokio, los ejemplos que he mostrado
son ejemplos únicos de tecnología. Cuando ocurrió las Olimpiadas de Tokio en el 64, allí también se construyeron muchos edificios muy emblemáticos. Uno de ellos, el estadio de Yoyogi, que fue construido en un año y que a ojos del arquitecto es una obra de arte única y de ingeniería y de estructura. Fue una obra construida por el famoso arquitecto Kenzo Tange y que todavía perdura y realmente si tienen la oportunidad de estar en Japón, les recomendaría que vayan a visitarlo. Lo otro son las arquitecturas tradicionales, y yo creo que cuando hablamos de arquitectura tradicional, en cada pueblo, en cada prefectura, en Japón, cada ciudad y cada pueblo tiene lo suyo. Y realmente es muy interesante visitar y caminar y de alguna forma no solo ver arquitectura, sino esta comunicación con las personas, porque a través de las personas podemos entender cómo es el uso de la arquitectura, cómo ha podido perdurar la arquitectura a través de los años, ¿no? Muchas gracias, arquitecto. Aquí también tengo otra pregunta. Aquí me pregunta, interesante, ¿cómo se diferencia la arquitectura tradicional japonesa con la china y la coreana? Ok, sí, la pregunta es interesante. La arquitectura tradicional japonesa, de alguna forma, la cultura japonesa tiene mucho de la cultura china y de la cultura coreana. Ya ha sido, ¿cómo decirlo?, una transición de información comenzando desde la cultura china, luego llegando a la península de Corea y luego transmitida al Japón. Como hemos mencionado, la empresa Kongo Gumi fue originariamente formada por coreanos y luego los japoneses toman la empresa o de alguna forma perdón, los que preceden comienzan a asimilar toda la arquitectura tradicional coreana y en Japón se crea una arquitectura muy propia a través de los templos, y esto ocurre porque cada uno de estos lugares tienen climas diferentes, tienen condiciones diferentes, y en el caso japonés era necesario que estos edificios fueran de alguna forma resistentes a los sismos y a los desastres naturales que pudieran haber, ¿no? Por eso se asimila esta cultura, pero a la par es transformada por los japoneses y, bueno, no sé si está bien decirlo, a veces podríamos decir que hasta mejorada. Uh-huh. Ok, arquitecto. Aquí hay otra pregunta, arquitecto. Sí. Quisiera saber qué libro recomienda para conocer más sobre arquitectura de Japón. Arquitectura tradicional de Japón por Javier Vides. ¿Okay? Es un libro que está en español, es un buen libro. Lo he revisado, tiene muchos dibujos para poder entender la arquitectura japonesa a través de dibujos. Y justamente la arquitectura en madera, ¿no? Es un libro que recomiendo que puedan leer también. Sí, bueno, también está la casa japonesa de, de Takeshi Nakagawa, que también es un buen libro. Después, sí, creo que serían esos libros. Así es. Ok, gracias. Otra pregunta, arquitecto. Sí. Si tuviera que elegir alguna tecnología japonesa para implementar en el Perú, ¿cuál sería? Más que una tecnología o
Yo diría que lo que debemos aprender de los japoneses es la disciplina. La disciplina, la resiliencia, porque las tecnologías son producidas por el ser humano. Yo creo que lo más importante es que nosotros, como peruanos, desarrollemos nuestras propias tecnologías. Y lo que podemos aprender de los japoneses es su disciplina. Teniendo disciplina, nosotros mismos vamos a ser capaces de crear nuestras propias tecnologías. Bueno, pero si tuviéramos que de alguna forma apoyarnos en estas tecnologías, yo creo que las tecnologías antisísmicas desarrolladas por los japoneses son de primera clase y son exportadas o asimiladas y replicadas en todo el mundo, ¿no? Bueno, gracias, arquitecto. Y una última pregunta a este arquitecto. Bueno, durante toda su exposición ha hecho una exposición muy interesante porque ha hecho una descripción de la historia de Japón, así como también descripciones culturales del Japón, que es influenciado también en la creación de las nuevas técnicas de construcción. Y acá me hacen una pregunta interesante. ¿Qué faltaría en la arquitectura peruana para recuperar ese diálogo con la naturaleza que usted nos ha explicado durante su exposición? Yo creo que lo principal y lo que está faltando quizás en la arquitectura, porque en la arquitectura tradicional peruana también hay muchas cosas que realmente son impresionantes, ¿no? Machu Picchu es una arquitectura impresionante, hecha en piedra, los sistemas, los acueductos de Machu Picchu realmente son una tecnología actualmente todavía innovadora. En ese sentido, lo que Perú necesita es retomar, entender y de alguna forma respetar y aplicar, valorizar todas estas arquitecturas tradicionales, que yo creo que todo tipo de arquitectura, en todo tipo de arquitectura siempre se puede aprender algo. Y yo creo que en Perú, específicamente la arquitectura inca, pre-inca y quizás la española, podemos aprender mucho de ello. Podemos aprender mucho de ellos. Realmente uno va a una casona colonial y puede entender, puede sentirse a gusto, ¿no? Los techos altos, los jardines, las teatinas, cómo dejar entrar la luz sin calentar, cómo ventilar las casas sin tener que, protegiéndonos de la privacidad. Todas esas cosas las encontramos en la arquitectura tradicional peruana. Verdaderamente que sí, arquitecto. Sé que hay muchas preguntas que han quedado en el tintero, pero ya nos está ganando el tiempo. Su exposición ha sido muy brillante, le agradecemos mucho y le doy el pase al señor Edito Iván para que haga el cierre. Muchas gracias, arquitecto, por su muy buena exposición. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecemos al arquitecto Nuno Fuji por su excelente presentación. Así que con todos ustedes, domo arigato gozaimashita, muchas gracias y sigan disfrutando de la 48ª Semana Cultural del Japón. Gracias, buenas noches.